Revista.0 en YouTube. Educación. 25 de noviembre de 2022. Entrevista a Ignacio Martín Sequeros, músico, escritor, autor de vídeos musicales y cofundador del grupo Pequeñiques con los hermanos Alfonso y Lucas Sainz Amorós. Para la revista RTV.0, dirigida por Bernabé Martínez, presente en este acto, les habla en su nombre Pedro Aguado. Ignacio Martín Sequeros es un hombre de nuestro tiempo, siempre caminando en el presente, mirando al futuro inmediato y nunca anclado al pasado, si no es para reverdecer los recuerdos, los trabajos, los éxitos, algún fracaso o desencanto, los amigos y la familia. Hombre polifacético y polivalente, excelso músico y escritor de muy notables cualidades que plasma tanto en temas de índole musical, en la historia de Pequeñiques, que por ende es la historia asimismo del resto de la música pop española que juntos caminaron. Igualmente, las situaciones de futuro que recrea en su segundo libro y que nos lleva a 2045, del cual luego comentaremos. Intentaremos respetar la cronología en los hechos. Nace en Madrid en marzo de 1943, su barrio es el de Salamanca y pertenece a la misma generación de quien le presenta, escalón arriba o abajo, con la concomitancia de haber nacido y vivido en el mismo barrio. Curiosamente, la ciudad de Salamanca también está en su origen, pues su padre estudia Derecho en la capital helmántica. La mayor importancia de esta entrevista no es solo recordar a nuestra generación, sino dar a conocer o ampliar a los jóvenes que aquellos años fueron musicalmente maravillosos y que lo puedan ampliar con este extraordinario libro, cuyo prólogo de Alfonso Arteseros es una delicia de presentación, amén de conocer de primera mano el resto de creaciones y proyectos de Ignacio Martín Sequeros. Comenzaremos haciendo un cuestionario breve y lo más rápido posible para que nos dé tiempo a motivarnos y a que nuestro protagonista, Ignacio Martín Sequeros, pueda explayarse. Ignacio, año 58-59, ¿cómo se fragua la creación de la banda Pequeñiques? Bueno, yo estaba con un amigo mío que luego ha sido catedrático de radiología en Gran Canaria y se ha jubilado ahora también, pero con él tocaba la armónica, hacíamos un dúo él y yo, lo llamábamos el dúo Marvic, porque era Martín yo y Víctor él, entonces llamábamos Marvic, y hicimos durante 2 años, a partir del 57, por ahí hicimos alguna actuación, y en una de esas estábamos en el Ramiro Maeztu, él también estudiaba en el Ramiro Maeztu, en el Instituto Ramiro Maeztu, que mucha gente conoce, en la calle Serrano, y allí pues nos juntaron para amenizar el espectáculo de Navidad en el teatro, un teatro grande que hay allí. Los que más o menos podíamos hacer música, otros hicieron teatro también allí, alguna cosa de teatro, y nos juntamos los hermanos Sainz, que Alfonso tocaba una bandurria, y su hermano Lucas tocaba una guitarra. Entonces hicieron su número los dos, nosotros tuvimos Marvic los dos con las 2 armónicas, y cuando ya estábamos dentro detrás, esto fue el diciembre del 58, cuando estábamos detrás y tal, hombre, ¿qué tal? Tocan más instrumentos y tal, y Alfonso, mi padre me acaba de comprar un saxo y tal, y bueno, y yo también me gusta mucho el saxo, y Lucas se acaba de comprar una guitarra eléctrica y tal. Así es como empieza el libro de Pequeñiques, su propia historia, que publiqué en el año 14 y que, según mi editor de Ediciones Atlantis, es uno de sus libros más vendidos de esa editorial. Ajá. Sigue vendiéndose ese libro. Muy bien, yo ya la segunda pregunta que tenía en el cuestionario ya me la ha contestado, porque era referente a que si los armonicistas Víctor e Ignacio habían sido precisamente el motor, el embrión que desencadena Pequeñiques, ya totalmente contestada. Y otra pregunta al respecto, ¿es Pequeñiques el semillero de futuros grupos musicales? Bueno, es que resulta que
con motivo de eso, nosotros luego nos juntamos, nos vimos, lo cuento como digo en el libro, y en el año 59, ya en marzo, o sea, habíamos estado eso en el diciembre anterior, y entonces ya en marzo ya nos vimos no, fuimos a un programa de Radio Intercontinental cuando estaba en Diego León 50, esquina Príncipe de Vergara, que entonces se llamaba General Mola, y allí nos bautizaron en la emisora como Pequeñiques. A raíz de ahí arrancamos. Digo, fue el 19 de marzo de 1959. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de entonces a hoy? Porque seguimos todavía el grupo, hemos hecho actuaciones este año como Pequeñiques y somos 8 ahora. Efectivamente. Sí. ¿De dónde salieron los primeros instrumentos para conformar el grupo? Es que no te he contestado la pregunta. Es que ya llevamos 63 años haciendo números y en 63 años da tiempo para muchas cosas, por ejemplo, para fallecer también. Algunos de los que han estado en Pequeñiques, algunos han fallecido. Cierto. Entonces ha habido que sustituirlos, que no cambiarlos, sustituirlos. Y entonces han pasado pues algunas personas. Estuvo Junior, el de Rocío Dúrcal, estuvo Juan Pardo también en el grupo, formaron los brincos y entonces tuvimos que sustituirlos. En fin, ha sido una historia que por eso escribí el libro, para contar un poco la historia. Eddie Guzmán, que es muy importante para ustedes. Sí, y Eddie Guzmán también parece ser, me contaron que se fue a Filipinas y desapareció de la Tierra. Y en fin, que ha habido, pero dice, ¿cuántos cambios tenéis, caray? En 63, como digo yo, ¿cuántos constituyen un matrimonio? 2, ¿no? ¿Y cuántos matrimonios se suceden uno detrás de otro y tal? Y solamente son 2. Ahora trasládalo a 5, 6, 7, 8, como somos ahora, y claro, surgen cosas. Había una cuestión que le pasaba no solamente a Pequeñiques en los años 60, nos pasaba a nosotros y le pasó a muchos grupos, y era la mili. Cuando tenías que hacer la mili, tenía que haber sustituciones sí o sí, porque no te permitían de la mili ir a los ensayos y a las actuaciones. Y el grupo, si quería continuar haciendo galas, que entonces se cobraba un dinero que ahora no se cobra, pues entonces pues tenías que sustituir. Por eso Alfonso y usted decidieron ir retrasando en sí, lo posible la entrada a la mili. Ya, bueno, Alfonso y yo hicimos el curso de pilotos civiles en Cuatro Vientos, de vuelos con motor, y con tal motivo entramos ya en el año 68, que no podíamos estirarlo más, porque ya entonces teníamos 25 años, y era un límite para hacer la mili, y la hicimos en el Ejército del Aire. ¿Cómo les llega a ustedes la influencia de la música anglosajona? Bueno, desde un principio. O sea, en nuestra generación de los 60, todos han tocado siempre algún tema de los Shadows. Y han sido además uno de los grandes referentes antes de que empezaran los Beatles, porque los Shadows empezaron mucho antes. Y luego también de grupos americanos, sobre todo si querías hacer música instrumental, que ha sido mi tema, la música instrumental más que la cantada, aunque me he topado con muchos cantantes. Y en mi época pues había muy buenos cantantes, como Pedro, también, que lo tengo por aquí presente, también hacía sus pinitos. Y, y tanta gente, pues bueno, ha sucedido, y he tenido contactos incluso para grabar, porque yo tocaba la armónica y, por ejemplo, con Janet, cállate niña, no llores, la armónica que suena la hice yo. Me la encargó Rafael Trabuchelli, grabábamos en Pavos, me pidió que hiciera eso. El otro día, precisamente en un programa de radio, oía a Janet hacer comentarios al respecto de... Sí. Y bueno, pues yo he colaborado con otras personas también, con otros músicos, me he topado, luego con Juan Carlos Calderón, hicimos un verano maravilloso, eso ya fue por el año 73 o por ahí. Santanderino Juan Carlos Calderón. Santanderino, estuvimos, bueno, yo cuento una anécdota que a mí todavía la tengo en mente como si fuera antes de ayer hecha. Creo que fue en el Teatro Pereda, que ya desapareció de Santander, donde tuvimos una actuación, que claro, estaba todo el teatro, el de allí, pues te puedes imaginar cómo está el teatro. Y había un tema que hacíamos en el que tocábamos él y yo solos. O sea, desaparecía el grupo y tocábamos yo con la armónica, con un foco arriba, y él
con un Rhodes, un piano Rhodes que tenía, que siempre le gustaba tocar con el Rhodes. Hoy estos teclados que tengo aquí también tienen sonido Rhodes. Todos los teclados electrónicos hoy día, los que son decentes, no menosprecio los que cuestan menos, pero los que tienen ya más posibilidades tienen ese tipo de sonido. Entonces no ocurría, entonces era monstruoso y tal. Entonces él en un foco con el Rhodes y yo con la armónica, tocábamos un tema de él, que luego lo hizo Mocedades también, al que llamaban Secretaria. Bueno, pues eso lo tocábamos él y yo solos. Y era de temblar, de lo bonito que era. Tengo entendido que quedó de cine. Otra cosa que quería preguntarle, la importancia en aquella época primera, en aquella primigenia etapa, la importancia de las radios y sobre todo de la radio intercontinental de Alberto Domper. Mira, las radios, los periódicos y todo ha sido fundamental para que la gente nos conociera. Era nuestro soporte. ¿Qué otra cosa iba a haber? Porque galas también, pero las galas eran más localizadas en sitios concretos. Y a lo mejor actuabas en un sitio y a 100 kilómetros no tenían ni idea que habías actuado ahí. Por ejemplo, no se enteraban, pero nosotros, en la época especialmente de los 60, salíamos en televisión cuando había una televisión española. Y luego, poco más tarde, la 2. La 2. Televisión española, 2. Luego ya ha habido una proliferación. Pero en aquellos años, bueno, la primera sintonía de aquel programa que se llamaba Scalanifi, que fue muy popular, la primera sintonía, el primer año, fue Los Cuatro Muleros que grabamos nosotros en el 64. Y la puso Orlando García La Vega, que era su realizador, la puso de sintonía en Scalanifi. Luego ya, al siguiente año, viene Juan Erasmo Mochi, que ya empezó a hacer otra sintonía más tipo americana, ya otra historia, y suprimieron, o sea, no suprimieron, cambiaron, el siguiente año ya cambiaron la sintonía y ya no aparecíamos. Pero sí aparecíamos en ese programa mucho y el sábado, en otros programas de Fernando García La Vega. A propósito de Juan Erasmo Mochi... Tengo mucho contacto con él últimamente. Sí, lo oí el otro día cuando hablaba usted en La Matritense sobre él, y efectivamente... No me hable de usted, que eres un chaval. Somos de la misma generación. No, tú eres más chaval que yo. Escalón arriba o abajo. No he querido decir dónde estaba, en qué parte del escalón de la meseta, pero 4 o 5 escalones, vale, efectivamente. O sea, que podemos tener la misma percepción de nuestro barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre Mochi, no, era solamente que yo recuerdo cuando, yo creo que solo fue una temporada, un año, que Mochi se agregó al grupo de Mickey, de los Tonys, y hicieron un disco que se llamaba Mickey, Mochi y los Tonys, pero únicamente ese disco. Pues probablemente, pero él ha hecho, sobre todo, se movía más en Sudamérica, donde tuvo muchísimo éxito, mucho. O sea, cuando acabó su etapa de Scalanifi, pues, se fue del país. Ya terminando, todavía estando en Scalanifi, iba mucho a Hispanoamérica y tuvo mucho éxito por ahí. En Hispanoamérica. Y en Estados Unidos, en el mundo latino. Ignacio, ¿qué significó para vosotros el teatro del Ramiro de Maeztu? Hombre, fue el comienzo de nosotros. Nosotros estudiábamos en el Ramiro y era un teatro importante. En esa época ya hacíamos actuaciones en un teatro que llamaban La Sagrada Familia, también un teatro que estaba también por el barrio Salamanca y que daban festivales todos los domingos. Algunas veces también íbamos allí. El Teatro Calasancio, que también del Colegio Calasancio. En fin, que se llevaba mucho, los teatros reunían a las familias y tal, y también ocurría allí. Aunque el teatro del Ramiro Maeztu se alquilaba para otros centros y para otras cosas, que no eran estudiantes del propio Ramiro, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurría, o sea, había un intercambio y había, claro, como no estaba la televisión tan extendida y tal, las familias se metían, y yo recuerdo, por ejemplo, en la Sagrada Familia, pues habían hijos y nietos que actuaban, que estudiaban en esos colegios, y entonces esos padres o nietos o abuelos, que eran actores a lo mejor conocidos y tal, intervenían también en estas funciones que se hacían los domingos. Ignacio, ¿y los veraneos en Perrozo con la familia
de los Sainz, me figuro que os proyectó, os servía para ensayos, para actuaciones. No tenía nada que ver el Potes y Perrozo y Valle de Liébana de aquellos años que estamos hablando, del 62 hasta el 65. Es que Potes era nada que ver con la actualidad, para nada, porque solamente iban allí pues algunos escaladores que iban a 2 pensiones que había nada más en Potes, y nosotros íbamos a unos 10 kilómetros, de 7-8 kilómetros de Potes. Metido en el Valle de Liébana. Sí, en Perrozo. Y bueno, pues que no había ambiente, eso. Nosotros dábamos una imagen allí de modernidad a la gente, porque es que en el valle donde estábamos nosotros, de Perrozo, no había electricidad. Pero en la casa donde nosotros sí estábamos, que era de los padres de Alfonso y Lucas, él tenía un grupo electrógeno. Generador. Y entonces con el grupo electrógeno producía electricidad para toda la casa a 220. Pero no había en todo el contorno. Entonces nosotros llevábamos los baffles con que actuábamos y que hacíamos, los poníamos en la terraza de la casa, que era un caserón grande, y poníamos ahí nuestros rock and roll y tal. Y los del pueblo, ya están aquí los del rock and roll. Han venido el rock and roll. Sí, es un detalle gracioso. A propósito, otra cosa, un fotógrafo que a mí me gustó mucho siempre, he visto que es vuestro fotógrafo de cabecera. ¿Fue siempre Ibáñez el fotógrafo? En aquella época sí, en los 60 sí. Cuando estaba en la Gran Vía en el 72, hicimos 74. varias sesiones con él, varias. Y por cierto, ha habido una exposición que ha sido hace como 3 años, a la que fui, que puso portadas de las que había hecho él, y acudí ahí, y estuvo muy interesante. Sí. Entonces la Gran Vía, como sabrás que me fascina, pues estaba Ibáñez, estaba Alfonso más al otro lado, en la primera parte, estaba Gienes también, o sea, grandes fotógrafos. Bueno, y nuestra batería de entonces, Pablo Argote, que luego también falleció, sí, vivía allí en la Gran Vía, me parece que era el 52, porque su padre era abogado, y vivía en un piso alto de la Gran Vía, tenía una vista muy buena, a veces íbamos a su casa y tal, ¿no? Y también hemos vivido mucho nosotros, y especialmente en los grupos de los 60, hemos vivido mucho la Gran Vía. ¿Y por qué? Pues porque resulta que estaba JJ, en los bajos del Palacio de la Música. Y entonces, pues muchas noches, bueno, ahí se conocieron Juan y Junior, bueno, no, Juan y Junior no se conocieron. Ahí se disputaron a Rocío Dúrcal, la novia. Porque primero, sí, Rocío Dúrcal fue primero novia de Juan Pardo. Sí, pero sí. Resulta que vio al Junior, que era muy monín, de cara, y se enamoró. Que también era filipino, de nacimiento. No, Juan Pardo no era No, filipino. Junior, digo. Junior era filipino. Pero que él se quedó maravillado con Junior, porque además yo creo que Rocío Dúrcal vio en Juan Pardo que era más mujeriego, ya andaba buscando historias, tenía cosas y tal. Y el Junior era muy pacífico, a lo mejor había tenido sus experiencias, pero era mucho más pacífico. Anoche salió unas imágenes, un reportaje que le hicieron a Saila Dúrcal, una de las hijas de Junior y de Rocío Dúrcal, y es clavadita a la madre, un poquito más gordita, ha cogido una... Pues allí... Pero igual de simpática, igual... Sí, se parece mucho. Allí iban los dos, Juan Pardo Junior y Rocío Dúrcal. A JJ. A JJ. Que había sido una sala de fiestas teima, muy... de las golfitas. Pero íbamos mucha gente allí. Y entonces, pues eso quiere decir que todo el entorno de la Gran Vía, pues para nosotros era muy significativo. Lógico. Es como yo estoy diciendo que ando buscando, porque tengo muchas fotos del Madrid antiguo y estoy como loco buscando para la foto que se vea bien la cafetería Manila que estaba en los bajos del edificio Capitol. Tiene que aparecer alguna. Yo también la busqué, lo que pasa es que con el poco tiempo... Bueno, ya me has dicho antes, sí, una que la sacaste a través de un vídeo y tal. Yo sí la busqué, he buscado algunas... Te pasaré esa para que... No tiene gran definición, pero es que somos muchos los que buscamos esa foto y no las veo en ninguna parte.
Yo el otro día hice, que no había tenido posibilidad de hacerla cuando hago el edificio del Hotel Roma. Si ves en la fotografía verás que no está la loba capitolina, porque desapareció cuando los Fierro, que tenéis vuestra relación con los Fierro, cuando los Fierro compraron el edificio del Hotel Roma en Gran Vía 18, y para el Banco Ibérico la loba capitolina desaparece. Y luego los nuevos propietarios han conseguido hacer una réplica idéntica y ahora está colocada arriba y la verdad es que queda Bueno, es eso precioso. como la figura que estaba al principio de la Gran Vía, o sea, al lado de la calle Alcalá, el edificio que está arriba de Fénix, esta, ¿no? Sí, lo que fue la Unión y el Fénix. Exactamente, ahí la que hay ahora no es la que hubo antes. No, pero ahora está, me parece que es Ganímedes, que cambiaron el Fénix. ¿Dónde está la anterior? Está en el Paseo de la Castellana, en el edificio de la Unión y el Fénix, que ahora es de la Mutua, y Paco y yo estuvimos precisamente hace poco y no recuerdo si sigue estando o no, porque claro, la Unión y el Fénix cuando cambia el domicilio social para cederle el edificio icónico de Alcalá, esquina Caballero de Gracia, de la Unión y el Fénix, de toda la vida, para pasárselo a Metrópolis, entonces se lleva su joya, el Fénix, se lo lleva al Paseo de la Castellana y lo pone, malamente lo pone en el suelo, porque no tiene un punto alto donde colocarlo. Pero ahora tengo que ver si está, me figuro que se lo habrán llevado de nuevo, alguien se lo habrá llevado, pero ya me enteraré. Por cierto, entre paréntesis, en el currículum que veo que has hecho de mí, te ha faltado una etapa importante. Yo he sido gerente de una tienda de antigüedades en el barrio Salamanca. Sí, lo sé, de antigüedades, pasa que no hemos llegado todavía, porque, que no hemos llegado. Porque hemos intentado la cronología. Sí, pero te digo, te hago un inciso, es que la tienda era de mis padres, y mi padre puso la tienda en el año 42, es decir, un año antes de que yo naciera. Entonces ellos acabaron falleciendo, mi padre fue el segundo, mi madre en el 99, mi padre en el 2001, y me daba pena deshacer la tienda. Lógico. Y fue entonces que ya le estaba ayudando yo, no fue de repente. Les estaba ayudando a ellos porque yo ya introduje la informática, que mi padre era reacio. ¿Tú quieres jugar con el ordenador? No, hombre, que va a ser necesario, que es necesario. Hice un inventario, todo lo que había en la tienda. Sí, aparte que me figuro que sería tal la magnitud de piezas que habría en esa tienda. Todo estaba dentro del ordenador, todo. Claro. Y además, claro, para llevar las cuentas y tal, sin ordenador ya era imposible. Entonces mi padre no estaba muy convencido, mi padre era el que llevaba los libros y apuntaba y tachaba y volvía a escribir la hoja y arrancaba una hoja, ponía una hoja nueva para que quedara limpia, eso no se podía hacer. Pues ya que has metido el tema, ya lo podemos cerrar aquí con otra pregunta. ¿Tenías conocimiento del mundo de las antigüedades? Es muy complejo. Me figuro que los conocimientos los tendrías de haber aprendido al lado de tu padre. Pero es que también mi abuela se dedicaba a eso. También. O sea, su madre se dedicaba a eso en Salamanca. Tenía una tienda de antigüedades también. O sea, yo he vivido las antigüedades, pues te puedo decir que es de antes que nacer, porque te digo que la tienda de Madrid la pusieron en el año 41 y yo nací en el 43, 2 años antes. Entonces, y no la cerraron a ningún momento. Puede llevar libros, lámparas, cuadros, muebles... Todo lo que te puedas imaginar y además tener el conocimiento, porque claro, no le vas a vender algo a alguien del siglo XVI, mira, aquello por ejemplo es auténtico, no lo vemos, pero es una hoja de pergamino de aquellos libros de santorales que están escritos en gregoriano. Bueno, pues eso es auténtico. Y de todo eso, pues yo he tenido algunos libros de esos. Yo recogí el testigo de mi padre que ya falleció en el 2001 y he cerrado la tienda a final del 18. Y la cerré porque el local todavía era de mis hermanas también, participaban. Tengo 3 hermanas y yo 4. Entonces el local era de los 4, aunque el negocio lo llevaba yo. Yo era el gerente, yo era el que compraba, el que hacía la administración, me ayudaban a la venta. También vendía, pero me ayudaban a la venta y por lo tanto está muy vinculado con ese... ¿Se puede decir que en este mundo haya habido alguien que os hayan querido meter gato por liebre? A todo el mundo.
Es que no ha habido excepciones. Porque es que, claro, la gente... Bueno, y ahora te cuento con Internet. Es que ahora con Internet, como puedan, ya te advierten los bancos. No coja usted ninguna alguien que le diga a usted algo por WhatsApp, por correo y tal, que diga que es el nombre del banco, no lo acepte usted solamente, y las empresas igual. Vaya usted directamente a nuestros páginas y allí haga usted todas las operaciones que quiera, pero no se le ocurra que, como le diga, ayer me enviaron del banco una cosa que decía, del Banco Bilbao, precisamente, que yo opero con ellos, y me enviaron un correo, una cosa llamativa diciendo, hemos denegado el pago de 20 y tantos euros y no sé qué en su cuenta. Mire para que vea de qué ha ocurrido. Y era mentira, me metí en la página y eso no había ocurrido. Hay gente que pincha y en el momento que pinchas y dice, escriba usted lo que sea. Ya está el cargo. Ya está, y te vacían. O sea, que quiere decir que la picaresca, bueno, la picaresca viene del Lazarillo de Tormes, que también era el pícaro. Cierto. Volvemos un momento, unos minutos a Pequeñiques. Es que hay mucho que contar. Sí, sobre no te va a dar... No. Yo estoy, lo hemos comentado antes, yo estoy convencido de que toda la trayectoria de lo que lleva vivido, de lo que está viviendo y lo que le queda por vivir, sería imposible acabarlo esto en 7 horas que vamos a grabar. Absoluto, porque además tengo una vida un poco dilatada. Ya digo que me he movido en el mundo de las antigüedades, que se mueve casi desde la prehistoria, un poquito después, sí, porque también he tocado el mundo de la moneda antigua, ¿me entiendes? La moneda romana y todas estas cosas que ha habido mucho y tal, y ahí ha habido mucha gente. Es bonito, es un mundo bonito. Pero por ejemplo se han acuñado muchas cosas en plata, que las han hecho, ha llegado a un punto, en los años 80 ya se podían acuñar monedas en plata con una perfección bastante, las acuñaban incluso, claro, las monedas como no las conseguían totalmente sanas, pues las acuñaban con las rayitas y con cosas de esas que hacía que el experto podía distinguir si era falsa o no lo era. O sea que en muchos momentos de la vida de las antigüedades habréis tenido que recurrir a un gran perito para decir, ¿qué me están vendiendo? Yo he conocido fabricantes, ¿es un Goya, no es un Goya? He conocido fabricantes de muebles que han cogido maderas más o menos actuales de calidad y han enterrado las maderas para que las maderas cogieran el aspecto del antiguo. Sí. Curioso. Sí, claro, y luego pues les han dado diferentes pátinas y tal, y tú veías el mueble calcado a un antiguo, unos taquillones o en fin, 1000 historias y los han colado y eso, ¿sabes quién lo ha hecho más? Que son unos pícaros de toda la vida, los ingleses. Los ingleses. En Inglaterra son expertos en falsificaciones. Son expertos. En Portobelo, que es uno de los varios rastros o rastrillos que tienen allí, pero es uno de los más conocidos. Allí venden siempre unas cajas de madera que tienen unas chapas arriba y que lo abres, tiene un pequeño espejito y ahí pican. Yo he visto a mujeres españolas que van a lo mejor mira qué caja, es antigua, a ver, ¿puedo? Open, ya, que la puede abrir. Entonces la abre y dice, ahí va, fíjate, si se han dejado unos alfileres oxidadas y el papel está arañado y todo, está recién hechas. Y el tío escuchando, porque él sabía que compraba, que las españolas compraban mucho eso, se llamaba mucho la atención. De la reina Victoria. How much? Pues ya 10 pounds. 10. Oye, me está pidiendo 10. A ver si la puedes dejar en menos. El tío escuchando perfectamente y haciéndose el tonto, ¿sabes? Y entonces, venga, a ver si la puedes dejar. 8 pounds, no more. No, 10 pounds. Oye, que me dice que 8, que no, que tiene que ser. Déjaselo. Con permiso, Ignacio, vamos a volver unos minutos es que son para cerrar el tema. Muy bonitas. Y que no tienen que ver con la música. Lo de las antigüedades a mí me apasiona y me paro en todos los mundos que... Y me hablas que si ha habido fraudes, me caché la mar.
Para no parar. En las antigüedades. Para no parar. Para aburrir. Para no parar. Como internet, pues igual. Bueno, ¿qué significó Rafael Trabuchelli para vosotros? Muy importante, fue el paso, él estaba en Radio Madrid amenizando las radionovelas, iba a decir telenovelas, tele no existía. Sí. La tele en España empezó sobre el año 57. Sí, y cuando en la calle Castelló vi la primera televisión. Sí, yo también, las Philips eran las que se vendían primeras, sí, que más eran contadas, y lo tenían, bueno. Había veces que cuando al ministro de Información del momento y tal, a la mujer no le gustaba el programa que estaban poniendo, llamaba a televisión al Paseo de La Habana y decía, quiten ustedes ese programa, y lo suprimían. Sí, lo que es la fuerza del poder. Bueno, pues, ¿qué me estabas preguntando? De Trabuchelli. De Trabuchelli. Bueno, pues Trabuchelli llegó en una etapa de cambios, porque Hispavox, el primer disco que grabamos nosotros en Hispavox no tenía estudios. Y el primero lo grabamos, que salió en el año 61, lo grabamos en el 60, pero salió en el 61, lo grabamos en unos estudios de cine que había al lado de la Plaza Mayor, y que bueno, se utilizó allí una banda de las que se utilizaban para grabar el sonido del cine, que era una banda de 1 pulgada, que además, como era muy cara esa banda de magnética, pues cuando la cosa se había equivocado a alguien, tiraban para atrás la cinta y borraban lo que ya se había grabado antes. Por lo cual no perder, claro, tenías que admitir algún fallo porque no podías estar toda la mañana grabando, además el estudio lo cobraban caro. Y entonces, en esa etapa no estaba Rafael Trabuchelli. Y luego hicieron los edificios en la calle Torrelaguna, que ha sido una pena porque luego los han tirado. Y sí, en la pista Barajas. Han tirado ese edificio. Y ahí nació lo que llaman el Sonido Torrelaguna. Sonido Torrelaguna, pero es que además hicieron también, al lado de lo que eran los estudios, otro edificio en donde fabricaban ellos mismos los propios discos de vinilo, los fabricaban ellos para Hispavox. Todo eso, como digo, los dos edificios han desaparecido, una pena, lo lloramos mucho los que lo hemos conocido. Y en una buena etapa de inversión de la compañía es cuando contrataron a Rafael Trabuchelli, que como digo estaba en Radio Madrid tomando bastante prestigio como regidor musical, y tocaba muy bien el piano. El tío era de carrera y tenía muy buenos conocimientos musicales. Además, él alquiló los servicios de músicos muy buenos de la Orquesta Nacional, con los que tenía relación, y con Waldo de los Ríos. A Waldo de los Ríos le contrató para hacer arreglos, no para dirigirlo en principio, sino para hacer arreglos para los discos y tal y que cual. Luego lo que pasa es que Waldo de los Ríos lo hacía tan maravillosamente, también hicimos trabajos con él, que bueno, cogió una importancia y luego desgraciadamente se suicidó el tío. Y muchos también le añoramos, ¿no? Tuvo una vida un poco complicada. Sí, porque pero era un musicazo. Es cierto que trabajó con muchos de vosotros, con casi todos los artistas todos que de la época. Marina, siempre le hacía algo. Miguel Ríos, Baldo de los Ríos, Baldo de los Ríos. Miguel Ríos grabó, su disco más importante lo grabó en Hispavox, y todos los que grabábamos allí, pues estaba, Trabuchelli, porque antes de Trabuchelli estuvo Enrique Garea, que Enrique Garea desde allí se fue a dirigir las grabaciones en Columbia, en la Casa Columbia. Y entonces contrataron Garea tenía bastante éxito, pero era un hombre muy comercial, más que músico. Y Rafael Trabuchelli era un músico más que comercial. Pero ya tenía otro equipo de comerciales que no necesitaba él ser comercial. Claro, lógico. Hablando de la pista de Barajas, veo una foto, bueno, dentro de las cientos de fotos que proyectaste el otro día, que tienes en el libro, que tendrás por ahí guardadas en cajones, cientos de fotos que te llenan de nostalgia y te llenan de alegría el ver lo que la vida me llena de nostalgia y de alegría. Y sobre todo viendo amigos que han vivido como yo estas épocas, tenemos muchas cosas comunes. Yo quería recordarte esa foto tan bonita que tienes con tu Alpine en la puerta de la pagoda del edificio de José María Jorba. Lo tiraron a traición, sigilosamente, sin decírselo a nadie. Uno de los edificios más importantes de Madrid por su recibió premios internacionales. Sí, señor. Pero claro, estaba en un espacio que luego que querían multiplicarlo. Multiplicar el dinero. El dinero. Y sí, fue por el dinero. Qué pena. Por el dinero se han ido muchas cosas. Por el dinero. ¿Y las fans?
Sabemos que recibiste una carta de una fan ciega en braille. Sí, y la conservo. Y la conservo. Qué curioso, mira. Y la conservo. Sí. Está metida en un cajón, en un fichero que tengo grande de madera. Bonito el detalle, ¿eh? Bonito el detalle de ella y de él. Muy bonito, sí, Lo sí. tengo, la puedo buscar, sé localizarla donde está, porque está con otras también. Pero vamos, no la he tirado. Está esa carta. Madrid, 8 de agosto de 1966. Simpáticos amigos, escucho todos los días su programa y me gustaría que el miércoles pusieran un disco de Los Pequeñiques para felicitar a mi prima, que es su cumpleaños, y también quisiera que Los Pequeñiques le mandaran un disco. Sería una gran sorpresa y me gustaría dársela si me ayudáis, que estoy segura de que sí. Mi prima se llama Juanita González y vive en la calle Almansa 30, primero derecha, Madrid. Gracias y os saluda Maribel. Yo digo que la historia de Pequeñiques es muy prolífica. Para su desarrollo completo contamos con el libro de Ignacio Martín Sequeros, Pequeñiques, su auténtica historia, necesario de leer. ¿Por qué he puesto esa coletilla de su auténtica historia? Pues porque empezando ya las historias, todos son historias, la cuestión del internet, veía que mucha gente contaba cosas que decían que habían ocurrido alrededor de Pequeñiques que no eran verdad, porque yo sí que he vivido ininterrumpidamente la historia del grupo, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo el deber de escribir este libro porque yo lo conozco la historia y tal. Aquí hay un montón de fotos también. Y al final está lleno de fotos que te retrotraen a cosas que has vivido y que has sentido. Las fotos, el otro día le iba, allí en la Matritense le iba diciendo a Paco, pues ahí están en tal, ahí en la Plaza Toros, ahí. Bueno, Es que además está el libro escrito cronológicamente, desde que empezó y tal, y no solamente cuento también historias que pasaban en Pequeñiques, sino cosas que pasaban alrededor de España y del mundo en los años que nosotros compartíamos. Efectivamente, es en alguno... Bueno, entonces, digo que nos invitaremos ahora a entresacar algunas perlas de cada año que se relata en el libro de Pequeñiques, la historia. En el 1970 solo vamos a sacar una de cada año. Qué pena que solamente saques esa. Sí, porque luego nos vamos a llegar a otras cosas. Que la vida da mucho de sí y mucho de no. Y mucho de no. En La Voz de Madrid, Ángel Álvarez y su caravana musical. ¿Qué aportó? Ángel Álvarez es el que nos descubrió la música del extranjero en los años en que empezaba Pequeñiques. Porque en La Voz de Madrid, que era la emisora en que él empezaba a hacer sus programas, otra emisora que desapareció, estaba en el avión Eslava, bueno, pues él, como era radiotelegrafista de Iberia, pues hacía vuelos con Iberia y entonces traía discos de Inglaterra y de Estados Unidos. Y cuando él ya empezó a proliferar y cogió importancia en sus programas de radio, ya dejó de lo de telegrafista, pero tenía compañeros de la compañía Iberia que sabían que le gustaban y todo lo pillaban para él y se lo traían y tal. Y entonces en sus programas era el único sitio de radio en España donde se ponían las novedades de la música que a nosotros nos gustaba, los Shadows y tal. Ahí conocimos los Beatles, conocimos a Elvis Presley, conocimos a todo lo que se movía. ¿Y qué voz tenía que embriagaba Ángel Álvarez? Sí, tenía una bonita voz, pero es que además las demás emisoras se mordían los dientes o las uñas. Que no llegaban. Porque no tenían esos discos, aquí no se vendían. Otra del 60 fue cuando Carmen Sevilla os presenta oficialmente en un sitio mítico que había estado allí el Gran Cursal, en el Teatro Madrid. En Teatro Madrid os presenta y se proclama madrina de Los Pequeñiques. Sin embargo, luego se casó, que ya andaba por allí pululando el que fue su marido, Augusto Alguero. Y yo le vi, entonces ahí andaba detrás de ella y tal, y que joder, no sé qué. Ni nos invitó a la boda, o sea... Desagradecía. No, pero luego contacté con su hijo, porque su hijo también, yo empecé a hacer algunas cosas de vídeo comercial,
Y entonces en un casting y tal coincidí que también se presentaba su hijo y estuvimos charlando toda una tarde un montón de cosas y tal. Luego ya lo de siempre, bueno, ya nos vemos y tal, eso que se dice cientos de veces y no vuelves a ver a las personas. Sí. En el 61 te llega la guitarra con trabajo custom, similar a la Gibson. ¿Eso fue importante contar con ella? Bueno, sí, porque entonces no había lástima, que luego nos deshicimos de esa guitarra. Tuve dos justo. Una primera, que era la parecida a la Gibson, era de cuerpo vacío, cuerpo hueco, como se llamaban las Gibson entonces. Porque entonces Gibson no fabricaba guitarras con cuerpo macizo. Eso las empezó a hacer Leo Fender, que empezó a trabajar. Leo Fender aprendió en la casa Gibson a hacer guitarras. Y entonces las Gibson se empleaban mucho ya como guitarras eléctricas en las orquestas y tal. Y entonces, porque las orquestas de esa época, en la época estamos hablando de los años 40, las orquestas que se llamaban Count Basie y otras similares eran mucho de metales. Glenn Miller y todas estas cosas utilizaban muchos metales. Entonces, cuando quería tocar la guitarra detrás, pues los trombones, los saxos y tal le tapaban la guitarra. Porque, ¿y qué pasaba? Pues le daba volumen a unos amplificadores que eran muy pequeños, de muy poca potencia, y cuando llegaban al máximo la guitarra se acoplaba. Y además le decían así los metales, quita tú. Oye, que yo también toco, ya un soleo, anda, déjame, tal. Y entonces abrió un taller Leo Fender. Yo es que he escrito más de 400 artículos de cosas de estas en revistas y me sé bien la historia, ¿no? Entonces Leo Fender abrió un pequeño taller en el que hacía una cosa, que es que le ponía como a los violines y tal, un alma. Un alma se llama. Un alma que una separación, ¿no? No, es una unión que hay interna del instrumento entre la tapa de arriba y la tapa de abajo. Efectivamente. Y así de esa manera había que saberla poner en un sitio muy concreto para que no diera un acople, porque los acoples eran siempre en una frecuencia muy concreta. Leo Fender lo estudió y entonces a las guitarras Gibson le ponía ese alma y tal, se la llevaban allí. Y claro, la gente que le había tocado Leo Fender su guitarra, le daba más volumen y no se acoplaban. Y entonces, pues algunos, oye tú, ¿por qué no tenéis vosotros unas guitarras como las que prepara Leo Fender? Bueno, déjate en paz, nosotros las hacemos bien. Pero es que Leo Fender dijo, pues ya está. ¿Y si en vez de poner un alma a las guitarras, hacemos un cuerpo macizo y le ponemos unas pastillas y ya no se acopla, ya no tiene ningún acoplamiento, ya le das el volumen que te permita el amplificador y tal. Y entonces le fueron también a la casa Gibson y dijeron, jo, Leo Fender, que estuvo aquí con vosotros trabajando, hace unas guitarras, esas que tienen cuerpo macizo. Dice, pero ¿cómo te puedes comprender que una guitarra pueda sonar si es maciza? Si es que no vibra, es imposible, Oye, pues no sé lo que tiene, pero le metes caña y al final Gibson, muchos años después, también empezó a fabricar de cuerpo macizo. Una forma de perder el alma para ganarla en otro sitio, claro. Y se perfeccionó y Fender creó un mundo. Yo creo que Leo Fender que tuvo unas historias porque le cerraron la fábrica y todo cuando estaba en su apogeo, sacó otras marcas y tal, pero se le murió la mujer y se le vino el mundo abajo. Pero es que ese tío tenía que tener un monumento muy importante. Ha sido una persona internacionalmente muy importante en la construcción de músicos. Se siguen vendiendo guitarras Fender. Yo tengo dos Fender de bajos de jazz bass, tengo dos. Hecha una, que es la primera que conseguí, que es otra de la pregunta que me ibas a hacer. En el año 63 conseguí una. Me trajeron a través de Alemania. Y entonces, y luego en los años 80 compré otra. Pude comprarla a la base de Torrejón legalmente, porque entonces yo en esa época me casé con una norteamericana que trabajaba también para cosas de la base y tenía acceso para me compré otro y la tengo y la conservo también. Y se siguen vendiendo, los Fenders se siguen vendiendo, pero es que hay
miles de marcas, porque han entrado luego los chinos, los coreanos, los mexicanos, a hacer... Todos a valor del dinero. Pero como el Fender americano Madinusa Nada. es la guitarra más cotizada. Ignacio, en el 61, al menos Ignacio y tú teníais 18 años, alguno como Lucas tendría menos y el resto no lo sé, pero entráis a unas galas a lo que fue Villarromana y luego Nueva Romana, en la carretera a La Coruña. Siendo menores de edad, no había problema, ¿no? Porque dominaban ahí Teníamos los que engañar- pasapoga, ¿no? Patuel, Sánchez, Porras y García. Teníamos que engañar especialmente a los padres de Alfonso Luque, que conocían de qué iba eso, y decían, no tenéis que hacer tal, y les engañaron, no decíamos que íbamos a tocar ahí. Mis padres no se enteraban porque no estaban nunca en ese mundo, entonces no sabían lo que era eso. Pero sirvió para sacar el carnet de espectáculo entonces. No, tuvimos que hacer un examen, como lo Un examen, sí. Tuvimos Ya, ya. que hacer el examen. Y porque ya había sitios donde lo exigían, efectivamente, y ahí me parece que también lo acababan exigiendo. Era un carnet profesional, ¿no? Claro, porque era un sitio oficial. Si es que esto cada vez han apretado más las clavijas. Mira, antes ibas a las galas, hasta hace 20 años, ibas a las galas, te daban el el montonazo de pasta, que habían cogido la taquilla normalmente, y de la misma modo que habían amontonado la taquilla, te pagaban a ti. Ahora no se puede hacer eso. Y ahora, una de requisitos tienes que tener... Para cobrar las galas. Para cobrarlas y para pagar el IVA del que no te escapas para nada, tu 21 y tu retención. Es que es sine qua non que si no tienes los papeles de Hacienda y de la Seguridad Social en regla, no puedes cobrar un duro. O sea, todo es súper blanco y no hay papel, o sea, ya todo es a través de cuentas bancarias. Pero es que eso no ocurría en los años que hemos visto antes, que era cuando más se cobraba y cuando más había monetización de las galas. Ahora hay muchísimo menos y con un montón de trabajo que todos se lo llevan. Todo no se lo lleva el artista. El que contrata, que suele ser más de una persona, suele ser el que contrata y el de la zona que da a ese la gala correspondiente. O sea que a lo mejor ahora mismo se te puede llevar hasta el 40% de lo que cobras. O sea que... Ignacio, hay episodios en los cuales se ve la solidaridad que manifestáis hacia los demás. Hablamos de lo de ayudar a los damnificados o necesitados de Usera, Eso los se ha hecho damnificados mucho. del Pisuerga por las inundaciones en Valladolid, eso está muy presente. Bueno, yo también actué una vez totalmente desinteresadamente en la ONCE. Estuve tocando la armónica y tal, y toqué cosas mías personales, no eran de pequeñiques y tal, y a la gente le gustaba. Y colaboro muchas veces con diferentes historias, porque a mí me gusta la música y afortunadamente me puedo valer para no tener que depender de ella, porque como tuviera que vivir ahora de la música, no podría vivir, ¿eh? Por eso hay ciertos músicos que lo están pasando muy mal. Pues claro, si quieres dedicarte a eso. A mí me da pena porque veo programas como La Voz, por ejemplo, de Antena 3, pues veo gente que lo hace maravillosamente, Sí, pero muy bien, muy bien. y luego a ver quién lo saca adelante. No, es que a la semana siguiente nadie recuerda de los que lo hicieron tan bien. Se han olvidado. ¿Eh? Y entonces lo han hecho tan bien porque han hecho con un esfuerzo, con una pasión, con una tal... Y cuando han conseguido que les aplaudan y le digan qué maravilloso lo haces, qué bien de tal, se les llena de satisfacción. Pero luego, a ver dónde está la pasta no llega. El Price fue importante tanto para vosotros como para muchos grupos musicales y otros cantantes solistas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué desapareció? Yo sé que tú tienes una impresión particular de por qué desaparecieron las galas. Lo del Price apareció por el empeño del hermano de nuestro batería, Pepe Nieto, que teníamos entonces de batería, y entonces su hermano fue el que inició y el que presentaba... Ángel Nieto, ¿no? Ángel Nieto. Ángel José Nieto, sí. Y entonces, pues, desapareció porque... bueno, él tiró muchos palillos, pero le pusieron muchos inconvenientes para conseguir hacer esos festivales. Algo así ya se hacía en el extranjero y en España no. Pero claro, todavía estábamos en el régimen de Franco,
que tenía miedo a los alborotos, que eso pudiera ocurrir y que la gente se levantara, porque lo que Franco no quería es que hubiera manifestaciones. Exacto. Por eso cada vez que había, y había alguna en la universidad, mandaba un montón de efectivos ahí, de los que llamaban los grises, para que aplacaran todo ese tema, ¿no? Y yo recuerdo que entonces también estaba yo en la universidad y que iban a las clases, iban unos cuantos tíos, que seguro, y perdona que le llame tíos, pero eran tíos, que les pagaba algún partido, ¿me entiendes?, para que comentaran, veniros, que hay aquí vamos a una manifestación que hay aquí al lado y tal, y vamos a pasar miedo, porque además no nos pueden pegar los policías, les vamos a incitar y tal. Yo lo he vivido eso. Y fui una vez y vi que eran por cachondeo nada más, o porque les estaban pagando para que efectivamente fomentaran. Luego, cuando escribían en los periódicos, decían que los estudiantes se habían manifestado y tal. No, eran 4 tíos pagados por el partido que fuera para que fomentaran. Claro. Y no me gusta hablar de política, pero no, es política y yo la he vivido. En el 63, aparte que consideráis que es el despegue real de vuestro éxito, entra Pablo Argote, pero hay una cosa muy curiosa que puede llenar el tema, que a mí me llama mucho la atención, los regalos de Perón. Sí, ese fue el primer jazz bass que tuve de Fender, que lo conservo todavía. Mira, y ahí tengo algunas miniaturas también de esas guitarras. Pero vamos, esa guitarra pues fue la que vino a través de Alemania, que citaba antes, y que bueno, eso rompió totalmente para mí el esquema. Empezamos a grabar con eso, y con esa guitarra es con la que grabé Los Cuatro Muleros. Vamos, yo mi parte de bajo la grabé con esa guitarra, y Los Cuatro Muleros, la forma en que nosotros lo hicimos, que fue la sintonía, primera sintonía, como he citado ya, del Scala-Nifi, fue un éxito tan furor que nos dieron, Radio Nacional de España, que es quien lo organizaba, nos dieron disco de oro nacional por ese tema. Incluso para representar a España, en ese año fuimos a Mónaco, a Monte Carlo, a representar a España tocando Los Cuatro Muleros, en un estadio grande que ahí se montó y tal. Luis II, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso es lo que dice, porque entonces fue cuando entró Pablo Argote también, entró con nosotros en esa época, y luego más tarde, pues, en fin, fuimos modificando. Fue Fernando García de la Vega quien convenció de alguna forma a Hispavox para que grabase Los Cuatro Muleros que no querían. No querían grabarlo en Hispavox para no tener problemas con la censura, porque tenía muchos problemas con la censura. Y porque a lo mejor dijo uno más y viene. Otro problema. Porque es que García Lorca había grabado ese tema, y García Lorca era un apestado del gobierno de Franco, del régimen. Y entonces, pues no, es que esto, como lo ha grabado él, y decía Fernando García de Vega, pero que lo ha grabado, ese era un tema popular del pueblo, efectivamente, al que García de la Vega le puso una letra. No. Pero es que no, vosotros lo vais a hacer instrumental, no lo vais a hacer con... Y entonces él lo grabó, pidió permiso a mira que quedó precioso ese. Pidió permiso a Hispavox, lo grabamos en otro estudio, y luego tanto lo demandaron por la televisión, ¿dónde está la sintonía esta y tal? Que tuvieron que grabar el Hispavox y claudicaron. El disco de oro... No pasó al final nada de la censura. De nada. Digo que el disco de oro del 64 lo entregan en el año 65, sí. Y bueno, y Paco Bermúdez vuelve como representante vuestro. Correcto. Justamente cuando vienen los Beatles a España. Correcto. Y fue quien se encarga de hacer la promoción, de meteros en el ajo. Él tenía también la oficina en la Gran Vía. Estaba en la Gran Vía. Claro, la Gran Vía era el centro neurálgico de... Sí, lo tenían la mayoría de los representantes artísticos. Y yo concretamente de mí, nací efectivamente en la calle de Oleón, esquina Nuño Balboa, en el pleno corazón de no sé si corazón, pero dentro del barrio Salamanca. Y curiosamente, donde estás ahora, que es donde estoy viviendo, al lado de la Plaza de Toros de las Ventas,
esa, la M30 que está ahí, es el límite del barrio Salamanca. Efectivamente. Estoy en el límite del Lo barrio que era Salamanca. la Avenida La Paz, el arroyo Abroñigán. Correcto. Eso es otra historia también, que Sí. es interesante. Esa es otra historia. Es que tengo demasiadas historias que contar, son muchos años de aquí. Bueno, pues algo que les interesará a los oyentes y videntes Depende de la este edad. programa. Depende Sí, de la edad. Es de mucho la forma mayor. que lo estás contando les interesará. Sí. Los Beatles aquí Ahí enfrente, en las ventas del Entonces, Espíritu Santo. No podía imaginar, ni podía soñar, ni nada por el estilo, de que yo iba a vivir aquí. Especialmente, entre otras cosas, porque esto era un solar. Claro, Aquí había una casita de 2 pisos pequeños donde estamos lo ahora recuerdo. mismo. Y esta casa, pues vamos, yo estrené el piso este aquí. Y entonces, ahora qué casualidad que como tengo una vista excepcional de la Plaza de Toros, que es la puerta principal, que por cierto acaban de decir que se van a gastar 20.000 millones de pesetas de euros, 20.000 millones de euros se van a gastar en la reforma de la plaza Madre mía. en los próximos 4 años. Joder. Y empiezan el año que viene. Y van a cambiarlo todo, la fachada, el interior, las puertas de dentro, todo lo van a cambiar. Alguna parte te jorobarán a ti en el En movimiento. absoluto, pero a lo que voy es que como se han conmemorado esa actuación que tuvimos nosotros, que fue en el 65, el 2 de julio del 65 se hizo la actuación de los Beatles, pues cuando se han ido, no le dimos tanta importancia a nosotros a esa actuación en esos momentos, pero a lo largo del tiempo la gente ha añorado mucho porque ha llegado a ser la única vez que los Beatles actuaron en España. Y la suerte de nosotros de haber colaborado en esa actuación. Y entonces, cada vez que ha habido conmemoraciones de los 10 años, los 20 años, los 50 años y tal, han venido aquí equipos de televisión, muchos. Oye, ¿puedo tomar desde tu terraza una vista de la Plaza de Toros? Que la veis también. Y a lo mejor no ha sido la única vista. Aquí me han hecho entrevistas, Antena 3 y la televisión valenciana, la catalana, y también he hecho entrevistas aquí mirando hacia la Plaza de Toros. Aquella noche tocasteis Los Cuatro Muleros y Sí. tengo una muñeca vestida de azul. Y Correcto. conocisteis a los Beatles. Bueno, Más o menos. En persona yo no, pero algunos del grupo sí. Estaban encerrados en la enfermería porque entonces no había ningún camerino. Hoy han montado la de Dios ahí. Dentro tienen, hace poco estuve viendo, tienen un museo impresionante dentro y además es gratuito, ¿eh? Y está muy bien montado, el museo que está dentro de él. Pues habrá que verle. Y tienen también figuras de bronce que están muy bien hechas, de Machaquito, en fin, toda la historia y tal, y hay cuadros importantes también ahí. Pues seguro que te gustará verlo. Lo veré. Además, creo que, no sé si tiene 2 o 3 plantas y está muy bien montado, con ascensor y todo, por supuesto. Lo veré. Vamos rematando. Incluso seguramente a las personas invidentes es probable, no lo sé, que les dejen tocar las figuras de bronce. Ujú. Hay Y muchas con, figuras. con una explicación Sí, que se puede... es probable que les dejen. Porque, por ¿sabes? ejemplo, Paco y yo hemos ido al Museo del Prado y con una persona experta en explicar el cuadro y es muy instructivo. La verdad es que al mismo vidente nos enseña cosas que a lo mejor no... Aquí no- los no te cuadros harán. no, porque además los cuadros a la sensación no aprecias nada, pero las figuras de bronce que tienen varias, seguramente les dejan tocarlas. Del año 68 y el servicio militar ya hemos hablado de alguna forma. Termináis con Hispavós en el 69, pero la marca registrada de Pequeñiques es un acierto tuyo. No, ¿Es idea tuya, motu No. propio? no, el primero que la registró era Pepe Nieto. Ajá. Fue el primero porque tenía un tío que era registrador de Patente. patentes y marcas. Y entonces, ¿por qué no registras esto? Y lo registró él. Ajá. Y luego ya llegando a los años, allá por los años 70 y tal, me dijo, mira Ignacio, yo estoy pagando aquí todos los años aquí, pago los quinqueños y tal y eso, y yo ya no tengo ninguna vinculación con eso. Y te veo a ti que realmente eres el único de toda esta movida que está vinculado con el grupo y tal. Si quieres te lo cedo. Y hicimos una cesión Una notarial, cesión. pues notarial, Muy bien. y la tienes en tu poder ahora hicieron mismo, ya. pagar, Ah, sí, que no claro. fue gratis, Él me la daba Se gratis. paga bastante, ¿no? Por los... Tuve que pagar por eso. Sí. Y bueno, desde entonces pues sigue estando. Y en esos años ya, sobre los años 70, esas colaboraciones
con otros artistas como Albert Hammond o Rocío Jurado, Los Pecos, etcétera. ¿Eso qué significó? ¿Fue importante? Bueno, ¿Con colaboraciones? Es que hay anécdotas que se dan con esas historias, porque lógicamente parece que no pegaba mucho una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. A Rocío Jurado, por ejemplo, que estuvimos un verano con ella actuando, haciendo galas con ella por toda España, pues le daba mucha rabia porque salíamos nosotros como pequeñiques, tocábamos un par de temas y tal, y luego salía ella ya con nosotros y tal. Pero cuando estaba a media gala ella, pues decía, pequeñiques, que salgan pequeñiques otra vez y tal. Y ella, que yo soy la artista, pequeñiques y tal. Pero es que no se lo hicieron en un solo sitio, se lo hicieron en más de un sitio. Y eso no lo podía tolerar. Y sería celosa. Se ha acabado, se puso celosa con nosotros. Y claro, llegó un punto en que dijo, esto los pequeñiques no puede ser. Tiene que ser mejor músicos, que sean buenos, pero que no se les conozca. Ignacio, grosso modo, ¿cuántos integrantes, así a vuela pluma, habrá tenido Pequeñiques de momento, hasta el día de hoy, los 63 años que llevamos? No, vuelvo a decirte lo de los matrimonios. Sí. Hay gente que tiene varios matrimonios. ¿60? Y solo son 2. No, los matrimonios no suelen ser 60, pero son solo 2 personas. Entonces, traspolado a nosotros, pues es que, te digo la verdad, es que no lo he contado. En el libro, que compren el libro y se enteran de... Que lo vayan contando, ¿verdad? Es lo que me ha faltado contarlo, pero está bien, está bien. No sé, por algo la viñeta de Forges, aquella que sacó, ¿no? De ¿qué vamos a esperar de una generación que dice que todos han tocado con Pequeñique? Pero coño. Pero es que a veces algunos han colaborado con nosotros grabando discos, que para mí son, digamos, los más reales de Pequeñiques. Pero es que hay muchos con los que han colaborado con nosotros que no han grabado nada más pues sí, alguna ocasión, alguna actuación puntual, pues a alguien. No solamente que se muera, es que hay también enfermedades, historias. Sí, claro. Y hay sustituciones, por ejemplo, claro. Félix entró con nosotros porque Jorge Matei, que fue el que grabó Hilo de Seda y todas estas cosas, tuvo un accidente de coche y le dejó hospitalizado. Teníamos muchas galas, entonces recurrimos, entró en el 67 y hicimos las galas ya con Félix Arribas, que sigue con nosotros desde entonces ininterrumpidamente. Y antes que Jorge Matei ya hubo, pues, del que hemos hablado, de Pepe Nieto, de este Pablo Rote y tal. O sea que sí, las sustituciones a veces son circunstanciales. Las milis, estas cosas que he dicho antes, ocasionaban sustituciones porque el grupo no dejaba de funcionar. El año pasado se cumplieron 50 años del fin de donde el libro, digamos, que termina su historia Pequeñiques. ¿Estás presta a recuperar esa parte del tiempo que falta para escribirla? Pues mira, veo que sí. Sí, tengo datos. Veo que sí. Y ya lo he iniciado, lo tengo. Tengo datos de sobra. Otros 50 años. Aquí tengo un montón de hojas con la información que va a constituir el siguiente libro, hasta la actualidad. Tengo más por ahí. A lo mejor tienen que salir 2 tomos. Ahí. No, va a salir uno solo, porque lo voy a condensar. A condensar, muy bien. Como la buena leche, va a condensar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos, es que solamente quiero hacer uno porque hice un libro que me ha causado mucha buena satisfacción, que es este libro. Sí, le tenemos ahora en prevención. Vale. Solamente cerrar esto diciendo que todo el mundo lo sabe, nadie lo duda. Ignacio Martín Sequeros es el alma mater de la banda Pequeñiques. No, ahora somos muy democráticos y tratamos de mandar en las cuestiones. Por supuesto, pero el alma mater, como aquel que se ha preocupado desde su inicio, yo estoy convencido, y es una opinión más que personal, de que sin Ignacio Martín Sequeros, Pequeñique a lo mejor no había llegado al año 2022 que estamos. Yo he contribuido en mi parte para hacer todo lo posible, porque también he hecho y sigo haciendo muchas cosas por mi parte tocando la armónica, en la cual hablo de los Pequeñiques y a lo mejor no están el resto de los Pequeñiques, pero siguen presentes. Se echan de menos que las televisiones y
y el Ayuntamiento de Madrid no se hayan decantado las televisiones por sacar temas de pequeñiques sin parar, y el Ayuntamiento por no haber dedicado una calle, una plaza, un parque. Eso ya me da igual, algo. pero lo de la calle, el parque y todo eso me da igual. Pero jamás ha tenido el Ayuntamiento el reconocimiento de que no se entera de que somos el grupo que más años está en un escenario en España, y somos un grupo de Madrid, creado en Madrid. Madrileño, exactamente. Y bueno, hay componentes que no son de Madrid. Bueno, ahora, pero los Feliz que Arriba, nacieron, por ejemplo, no es de Madrid. pero los que nacieron erais todos madrileños. El grupo, Alfonso y Lucas no nacieron en Madrid tampoco, pero creamos el grupo en Madrid, hemos ensayado, todos los ensayos han sido en Madrid, todos los años, siempre hemos ensayado en Madrid, y nos hemos movido mucho desde Madrid. Y el Ayuntamiento no se ha enterado todavía. El grupo que lleva más años en los escenarios en estos momentos. Pues a lo mejor se enteraría cuando en el 2019 celebrasteis en el Rialto el 60º aniversario de Pequeñiques. Se presentaría el alcalde con banda y música, ¿no? Tampoco. Tampoco. Pues te digo, todo esto que te decía, que solamente, que no te acababa de responder, el que voy a hacer solamente un tomo, que no va a tener más grueso que este, o sea, porque va a contener fotos también que tengo y tal, solo uno, porque hay una cosa de ese libro que te he dicho que he escrito y que también me da muchas satisfacciones, el libro que se desarrolla principalmente en el 2045, un alma viajando por la cuarta dimensión. Ahora vamos a hablar de él. Porque después de que haya escrito el libro, y si la vida me lo permite, después de que haya escrito la segunda parte y última de Pequeñiques, voy a insistir en escribir no la continuación de esto, sino otro que a lo mejor tampoco va a ser por la cuarta dimensión. Yo sé que hay más dimensiones. Además, en este libro explico por qué pienso que hay una cuarta y otras dimensiones. Está explicado científicamente también ahí. Aunque todo el libro es dialogado y hay personajes, sobre todo muchos del 2045, que cuentan cosas y todas estas cosas. Es que a lo mejor tengo la idea de, por otro lugar, llegar más allá. Incluso ahí la protagonista que sale también muy importante en el libro, que es la que enamora a Alex, el protagonista del 2016, pues quizá llegue un poco más allá, en una etapa más allá, en donde a lo mejor a este Alex le dé por buscar a esta protagonista de aquí, que ya va a ser mucho más mayor. Hablamos ahora. Tienes dos hijos madrileños, sí, estadounidenses. Sí. Por lo tanto, conoces la vida americana. ¿Mejor en España o en Estados Unidos? En ninguna parte atan a los perros con longaniza, que es un refrán español. Ya me has contestado. Nos has contestado, cada uno tiene lo suyo. Depende del punto de vista, pero a mí, por ejemplo, eso de que digan, es que los americanos, no, los que dirigen a los americanos, que son los que deciden esas cosas de las bombas y toda la historia. Los americanos, muchos pasan olímpicamente. Yo me he encontrado en Estados Unidos gente que no saben dónde está España. Sí. Que no saben. Sí, pues sí. He tratado con americanas y lo sé. Sí, pero es que al revés, es que tú a españoles les preguntas, ¿tú sabes dónde está Washington? Te pueden decir que sí, que está en Estados Unidos. ¿En dónde? Ni idea. Pero como le preguntes dónde está Chicago, ya te mueres. No saben siquiera si es la costa este o la oeste. Nada. Estoy de acuerdo. Hay muchas ciudades que no saben localizarlas. Totalmente. Entonces, ¿de qué se quejan aquí? Que los americanos, no todos, a los que han estudiado un poco, saben y se preocupan, y algunos incluso han venido aquí a conocerlo y les gusta. Pero que mucha gente allí no conoce lo de aquí, y muchísima gente de aquí no conoce allí lo preciso de cada sitio. Y tampoco la gente, porque la gente allí, cada uno piensa como le dé la gana. Pero los americanos sí tienen un propio sentido de que piensan que son el ombligo del mundo. Al ser de 50 estados, al ser un país tan grande, ¿pero quién lo dice? Tienen de todo. De los dirigentes, los que dirigen, porque hay mucha gente que pasa de todo ese tema. Lo que quieren es vivir tranquilos. No les interesa eso. Lo que pasa es que cuando les salpica un problema, si hay un loco, por ejemplo, como ahí sucede, como hay muchas armas y todas estas cosas, y hay un tío que de repente va al colegio local
y se carga a unos cuantos chavales sin sentido, ¿cómo no se van a preocupar de que les hayan matado a los hijos o a los conocidos o lo que sea y que les parezca una barbaridad? Es lógico. Ignacio. Mira, yo le pregunté, uno de mis hijos vive en San Francisco, yo le pregunté una vez, oye, ¿y en San Francisco no tenéis miedo a que esos terremotos, que de repente haya un terremoto y se caiga otra vez la ciudad de San Francisco? Y me dice mi hijo, pero vamos a ver, ¿dónde crees que estás más seguro? A lo mejor yendo a Madrid te vas a Barajas y te ponen una bomba en la T4. Es que eso es mejor que estar viviendo un terremoto en San Francisco es lo y que mismo. no sabes de qué O intensidad. sea, que tienes uno en la costa este y otro en la costa oeste. Bueno, el de la costa oeste, sí, el de San Francisco está al lado del Pacífico, sí. Pero el otro tampoco está al lado del Atlántico, está a unos 500 kilómetros a la costa del Atlántico. Está en una ciudad que se llama Pittsburgh y que es una ciudad donde está casi al límite de terminar Pensilvania. Ajá. La capital de Pensilvania, Filadelfia, que sí está a la orilla del Atlántico. Es cierto. Pero hay 500 kilómetros ahí. Y a la última... Entre los dos hay 3 horas de diferencia horaria. Sí, 3 horas y 8 de avión, ¿no? O 7 de avión. 6 de avión. Digo que la última pregunta sobre el primer libro de Pequeñique, haces una ligera alusión triste a nuestra guerra incivil. Pero la pregunta es, ¿tuviste percepción de que había sido esa guerra en el barrio de Salamanca? Tuve la percepción de que a mi padre les tocó en la calle Castelló. Ahí nací yo. Sí, pues en la calle Castelló vivían entonces, luego terminó la guerra y se trasladaron a Diego de León, donde nací yo, que yo nací en la casa, porque cuando yo nací no se nacía en los hospitales. Y yo también. Vale, entonces en Castelló, cerca de Diego León, es donde vivía en la casa, en un piso alto, que por cierto me contaron un montón de anécdotas. Aquello estaban lo que llamaban los rojos, son los que controlaban toda esa zona. Y entonces a mi madre le gustaban mucho las plantas y tenía unas macetas puestas, vivía en un 5.º piso o algo así, y tenía unas macetas puestas en la ventana. Y de repente oye una explosión, estaban por metralletas abajo controlando las calles y tal, ¿no? Y oye, ¡pau!, un poco de aire, una maceta que tenía bastante grande, dice, se había caído. Mira la ventana y estuvo escondida todo el día porque estaba desde abajo. ¿Quién nos quiere matar? ¡Que sea valiente! O sea, que algo hubo. Bueno, pues llegamos a la... Anécdotas, esa es una de las muchas Sí. que me han contado ellos. Llegamos, Ignacio, a las novelas futuristas, como puede ser la tuya. Las novelas futuristas, en realidad, o las que más conocemos, nos hablan de mundos distópicos, crueles, sin libertad. El que lea mi libro... Pienso, tengo una opción, voy a comprarle y voy a leerle próximamente en estas vacaciones. Es que no en esa línea que dices. La gente habla ahí como hablan ahora. Pienso que tu novela puede ser al revés, todo lo contrario, No, utópica, No. Yo lo que ¿optimista? pienso... No. Yo lo que pienso, y ahí está escrito, y ahí está dialogado, en el 45 de ahí de ese libro, la gente habla como nosotros. Es que van a tener problemas parecidos a los actuales. Es más, hay un pasaje, que también hablé el otro día de él, en que 2 mujeres, una chica de 21, 22 años, la que va con Alex, y otra mujer que tiene unos 40 y algo, están hablando dialogadamente y tal, entre varios amigos, y hablan del problema de tener o no tener niños. Ajá. Que es un problema que se habla ahora entre las mujeres. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos de tener niños o no? O esto, o es un problema. Ahora es un problema. Los jóvenes hablan mucho de eso porque no quieren tener niños porque les cambia la vida y todas estas cosas. Entonces ya existe el problema y curiosamente la que es más de tener los hijos es la más joven, no la más mayor. La de los 40 dice que no, es eso, que es un problema para su trabajo y tal que igual. Y la más joven piensa que ella ha vivido en un entorno en donde sus padres han sido importantes y tal, y que ya le gustaría tener hijos para inculcar también esas vivencias. El otro día en tu y eso en el 2045. En tu disertación en la Matritense oía un señor que la había leído, un alma viajando por la cuarta dimensión, la había leído 4 veces. 5, dijo. 5 veces. Sí. Me parece que un buen libro o una buena película para verla 5 veces es que no es muy buena, es buenísima, es No lo sé. o muy interesante. Pero a él le ha parecido, le sigue pareciendo. Bueno, a mí me da, es uno de mis admiradores, que yo, vamos,
yo no hago las cosas para que me admiren, hago las Bueno, cosas porque me divierten sí, sí. y porque me satisfacen. Igual que digo que tengo en mente hacer, no una segunda parte, pero un libro parecido a este y proyectado todavía más adelante. Yo te agradezco, pero mucho, el que nos invitases a ver en tu canal en YouTube lo que estás trabajando, lo que estás haciendo, tanto solo como con Tony Obrador, etcétera, y solamente comentar que hay un vídeo creado por ti y dedicado a tu hermana Pilar, que es una delicia. O sea, yo también desde aquí, apoyándote, decir Pues mira, que esos con estas vídeos... historias, con este teclado me da muchas... Bueno, este es maravilloso, este de abajo también, ¿eh? Es un Core que está muy bien. Pero este que es de Yamaha, no veas, con este grabo saxos, flautas y tal, que colaboro con gente. Pues ahora me paso parte de las tardes oyéndolo porque merecen la pena. Quería comentarte respecto al futuro. Hemos oído y leído recientemente Pablo y Sara, ingeniera aeroespacial y licenciada y doctora en medicina, ya son posibles futuros astronautas. Es una noticia reciente, clasificados ellos entre más de 2000 aspirantes allí en Colonia. ¿Cuál será nuestro futuro como país con gente como esta también preparada en el futuro aeroespacial? Vamos a ver, te voy a decir que es noticia de actualidad, que la semana pasada han lanzado los americanos un cohete de la NASA hacia la Luna, que está en la Luna. E incluso han puesto muñecos como si fueran astronautas y está ahora mismo alrededor de la Luna. Vale, lo próximo que quieren conseguir es un ensayo, realmente eso, porque lo que tienen proyectado es que el astronauta norteamericano vuelva a pasar la Luna, con dos premisas. La próxima persona que va a pisar la Luna va a ser una mujer, Sí. no va a ser un hombre, ya lo tienen previsto. No lo oí. Y segundo, que no va a ser en la cara que vemos, sino en la cara oculta. Que yo hablo en ese libro, hablo de transmisiones holográficas que se hacen desde la cara oculta. Estoy hablando del 2045. Maravilloso. Pues vamos terminando. Son infinidad de anécdotas y hechos vividos Podríamos tener hasta el final de la tarde. con el grupo de pequeñiques y sobre todo con la vida propia de Ignacio Martín Sequeros. Reitero la necesidad de leer los dos libros. Pequeñiques, su auténtica historia y un alma viajando Y por la luego me cuarta dirás dimensión. ¿Cuántas veces leerás estos libros? Ya me lo contarás. Por mi parte digo, pendiente de leer, tal y como acabo de decir, en fechas próximas, en estas fiestas. Acabo de leer el tuyo, que menudo trabajote que te has puesto sobre la Gran Vía. Sí. Es que te la has estudiado soberanamente. Sí, es fruto de un trabajo de campo y de haber trabajado mucho en esa Gran Vía, de que mis padres, mis abuelos hayan trabajado allí también, por eso hay muchas anécdotas. Pero en fin, venimos... Muchos agradecemos, porque para nosotros la Gran Vía ha sido, sobre todo en nuestra parte joven, que luego también, a mí me han dado mucha pena las transformaciones que han hecho a la calle, Sí, en las sí. farolas, en las aceras, Sí, en todas estas cosas, sí. y en los edificios, por ejemplo, los edificios. Yo que fui muchas veces a Radio Madrid, en el 32 de Gran Vía. de Gran Vía, bueno, pues ahí yo fui a los estudios y no hace mucho volví a ir a los estudios, que están ahora los de la SER arriba del todo, La octava. y digo, pero bueno, ¿y qué pasó de los estudios donde hacíamos nosotros aquí esas entrevistas tan fenomenales? Y se lo han tirado. Que lo han tirado, sí, desde la planta sexta hacia abajo, tiraron Y todo no, lo que era. y no hemos conocido, por nuestra edad, ni tú ni yo, hemos conocido el edificio cuando estaba porticado, pero que se puede ver a través del libro, se puede ver con los almacenes Madrid-París, que eran un lujo Pero lo tengo yo en fotos. de la época, maravilloso. Me encanta Madrid. Ya lo veo. Muchas fotos. Ya lo veo, por eso sí. Y Sepu y todas estas cosas. Hombre, luego y- SEPU, que estaba Sociedad allí. Española de Precios Únicos. Sí, bueno, era otra historia. Bueno, pues decíamos esto, los libros de Ignacio Martín Sequeros ya están más que recomendados por su interés. Según opiniones de quien lo ha leído, me refiero al segundo libro, es una delicia. Ignacio Martín Sequeros, terminamos. Un músico, un escritor, un creador y en la actualidad, continuando con sus inicios musicales, un excelente armonicista que según la RAE es lo siguiente:
Primera acepción, persona que toca la armónica. Segunda acepción, persona que busca la armonía. Añadiremos, persona que besa con pasión la música. Terminamos con la persona. Comienza el personaje. Te esperamos que nos deleites con tu armónica algún tema que quieras elegir. ¿Quieres que lo haga ahora? Sí, claro. Uno que me gusta mucho, yo tengo muchos temas y a ver cómo suena por aquí esto. Muy bien. Muy bien. Bueno, y hay mucho entretenimiento, es que da gusto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Punto.